Cae la noche. Nuestra coach, Ivette Majano, te invita a soñar. Te invita a soñar con pensamientos positivos para tu vida. A continuación, en Pijamados. Hola, buenas noches. Miedo a morir es nuestro tema y nos acompaña para ello el licenciado Gustavo Cuellar. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Gracias por la invitación y muy buenas noches. Acá estamos en un tema, como lo acabas de mencionar, miedo a morir. Es decir, el miedo es adquirido y transmitido también, ¿verdad? Acuérdate que desde pequeño, desde temprana edad, mucha gente nos inculca ese temor, esos miedos, ¿verdad? A X cosas. Hablando de la muerte, estamos a algo desconocido. De por sí, desde pequeños nos empiezan a hablar de la Biblia, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Traigo al presente, por ejemplo, Job, si no me equivoco, 34:15, donde dice de que pues el hombre al final va a volver a ser polvo. Entonces, a partir de eso, que desde pequeño nos vienen hablando de ello, pero nuestro consciente no asume ese miedo. Pero a medida vamos creciendo, vamos teniendo el miedo de morir. ¿Por qué, licenciado? Mencionaste consciente, yo voy a agregar el subconsciente o inconsciente. Ese es el que nos lleva a lo desconocido, a que no sabemos por qué tenemos ese miedo. Entonces, hay dos escenarios en las personas de cualquier edad donde podemos mencionar que el miedo es algo por haber experimentado una situación de que alguien falleció en diferentes situaciones, alguien conocido, muy cercano, y otro temor, otro miedo, otro que no queremos llegar al desencadenante, surge a partir de los acontecimientos que se están dando en este momento. Es decir, está aquel que se puede considerar negativo, traumático, y el otro, porque ese negativo traumático es incluso que alguien falleció de forma súbita, ¿va? De un paro respiratorio, o una muerte prolongada, o alguien de temprana edad, alguien que tenía muchos objetivos, metas hacia adelante y dejó de existir. Entonces viene aquello de que no querés dejar de lo terrenal. Sin embargo, está aquellas situaciones en las que estamos viviendo que por el mismo contexto de la pandemia es que están generando mucho estrés, muchos síntomas de ansiedad, y ahí es donde viene esa inestabilidad emocional y que está generalizándose, pues. Pero, bueno, no sé si realmente lo que voy a decir vaya a dañar ciertos sentimientos de alguien, pero hagamos un ensayo. Okay. Imagínense que no nos imaginemos, es real. Tenemos a la pandemia COVID-19. Sí. Pero si no tuviéramos el miedo a morir, porque realmente en nuestro país, en nuestra familia, estuviésemos preparados con una excelente alimentación, con una excelente salud, prácticamente todos andaríamos con esta pandemia trabajando en el territorio salvadoreño. Pero, vea el ensayo, pero se viene y se apodera el miedo de tanto el gobierno, de las familias a nivel mundial. No salgan, quédense en su casa, porque si usted se enferma, si a usted le llega el virus, usted se va a morir. Entonces, realmente el temor de quedarse en casa es porque no quiero morir, o porque realmente tengo aquella solidaridad con las demás personas. Fíjate que es una combinación, porque aunque se oiga, como dice, ¿verdad?, como una crítica, pero es un mal necesario, que nos hagan ver
las situaciones, hasta alguien puede decir catastróficas, y que nos pongan en contexto los diferentes países que no tomaron las medidas que acá en El Salvador se ha tomado. Entonces, partamos de que como a nosotros estamos acostumbrados que no me va a dar a mí, sino que le va a dar al vecino, le va a dar al compañero, ahí es donde no me pasa nada a mí. Y por eso es que tienen, y es necesario que vengan este tipo de restricciones, pues, porque si no, te digo, la historia fuera diferente, ¿verdad? Ok, aparte de lo que ya mucho económicamente, ¿verdad? Se está viendo afectado o se va a ver afectado más adelante. Pero sigamos viendo la situación que mencionas. Lo otro es, si es miedo a contagiarme, si es miedo a... Ahí es donde viene que nuestro país ha estado sufriendo, es decir, desde hace muchos años no hemos llegado a un equilibrio donde hay una estabilidad de que nos sentimos bien donde vivimos, por el hecho que venimos desde la guerra y luego el acontecimiento de las pandillas, y hay más sectores de afectación más que otros, y esto ha generado una recurrencia de ansiedad, de miedos y temores a que nos puede pasar algo. Entonces, si como nos lo están vendiendo, y esto es que no han pasado spot publicitarios donde se ve el deterioro que conlleva esta enfermedad. Ya estar en la fase final. Exacto. Y si no fuera peor, ¿verdad? Porque allí sí entramos en pánico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahorita está pasando lo siguiente, que los adultos están trasladando a las personas menores que dependen de ellos y están generando de eso que estamos hablando, pánico, ansiedad, estrés, a raíz de que no lo saben controlar, no saben estabilizarse, precisamente por lo que dije, el primer escenario de las personas que vienen con esos miedos y temores desde tiempo atrás y los trasladan. Entonces, sí se está llevando a cabo a través de las restricciones, de las advertencias, de las sugerencias, e incluso que se llegó hasta parar, ¿verdad? Una buena parte de la economía del país. Pero, digamos, no solamente con la pandemia, o sea, las personas que constantemente están viviendo, ¿y cómo voy a morir? Y si voy a trabajar y me muero en un accidente, y si voy a trabajar y me apuñalan, y si voy a trabajar y si me duermo y resulta que ya no amanezco porque me dormí, o sea, me dormí en el sentido de morir, sí, ¿verdad? Uh-huh. O sea, esas personas realmente tienen el trastorno de pequeñito o realmente se lo crean por tener un desorden en su vida. Muy bien, me gusta porque voy a aclarar esto. Ahí entran el grupo de personas que vienen arrastrando desde temprana edad algo, un acontecimiento. Te puedo poner 5 ejemplos así en medio minuto. A alguien que falleció en un accidente de tránsito y era cercano, a alguien que dormía con esta persona y amaneció y la persona muerta a la par, a alguien que pues se fue fuera del país y murió, a alguien que vio una enfermedad terminal morir a alguien que de forma súbita dejó por un paro cardíaco, respiratorio o a nivel de cerebral. Entonces hay tantas situaciones que se pueden presentar. Esta persona le pasa lo que tú dices, va a X lugar y dice, está viendo el escenario que ya vivió. Sí, pero se está imaginando a dónde va a ir, si va a ir al mar. Si tiene ese trauma de que alguien murió, porque y tengo gente de que se salvaron y quien lo salvó a ella o a él quedó ahogado, pues murió ahogado, ¿verdad? Entonces son tantas cosas. Si vas demasiado rápido en un vehículo, es decir, son tantas cosas, pero son acontecimientos pasados o
generados por otras personas, ¿verdad? Entonces, ahí entra ya lo fóbico, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Como nunca nos hablan de la muerte en sí, ¿verdad? Ese es otro tema, ¿verdad? Muy importante, porque desconocemos qué pasa después, y como tememos a lo desconocido, ¿sí? Hay quienes, por ejemplo, en las inversiones invierten y dice, pues yo me arriesgo, si no, no gano. En el caso de la muerte, no, ¿verdad? El término aquel de muchos y que va a seguir, de muchos años y que va a seguir, después de esta vida no hay otra, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo desconocido nos lleva a crear inseguridad. Y a partir de ahí vienen ciertos síntomas que otros son más propensos a manifestar o a presentar síntomas de ansiedad, ¿verdad? Que lo llevan a un deterioro mental y emocional. Y las personas que tienen miedo a morir porque no han resuelto su vida desordenada o tienen, digamos, temas pendientes que solventar, inclusive con su entorno, ¿usted cree que ese tipo de pandemias o de situaciones que se están dando les sirva para reorientar su vida? A eso es a los que cuesta, ¿verdad? Y por eso es de que se está trabajando con estas personas, porque incluso estas personas inducen a otras a eso que estás diciendo, ¿verdad? Como no creen mira, pues cuando estamos a la edad de 16, 18, 22, antes de los 30, creemos que nos tiramos de un tercer nivel y caemos bien, pues, ¿verdad? Creemos que las balas no, ¿verdad? Es decir, son tantas cosas que la experiencia misma de la vida te lleva a crear mucha madurez o cierta madurez que te hace una persona diferente. Entonces dices, esta persona, ¿será que pues ahí vemos los acontecimientos que se están dando ahorita? Y las personas que ya pues forman parte y tienen la capacidad del valor adquisitivo, que ya desde tiempo tienen, digamos, sus gastos fúnebres, cómo quiere que lo entierren y todo eso, ese tipo de personas tendrán también algún tipo de psicosis, o definitivamente ellos sí tienen el grado de madurez de aceptar la muerte. No aceptar la muerte como tal, sino que se preparan algunos para evitar que mis familiares caigan en problemas económicos, hay otros porque me estoy preparando y hoy que puedo, pago mis nichos, pago mi paquete fúnebre y tantas cosas, ¿sí? Entonces, esas personas tienen mucha más madurez que otras. Y debemos, desde su análisis y contexto, ¿debemos de tenerle miedo a la muerte o no? Fíjate de que aquí voy a hacer mención de un término que para algunos no les va a agradar, por decirlo así, porque como la muerte nos la han vendido como algo que no hay remedio, que no hay retorno. Sin embargo, están las teorías no aceptadas obviamente por la religión, que solo cambiamos, ¿verdad? De cuerpo. De cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De por sí la vida eterna también puede ser el llegar a otro cuerpo. Ok, pero sí, exacto. Digo, perdón. No, muy bien dicho. Ahora, con esto que acabas de decir, me permites también decir aquello. No debemos de tenerle, o no deberíamos de tenerle temor a la muerte, sino que temor a la vida. ¿Cómo vivir? ¿Cómo deseamos vivir? Muy bien, porque va a depender de esta vida y lo condescendiente que seamos, y que no nos llevemos unos encima de otros, ¿sí? Y que no afectemos a otros. Así la oportunidad se puede venir luego de lo que es la vida física, terrenal que estamos pasando en este momento. Y espiritual. Y espiritual, por y supuesto. A las personas que a raíz de esto no saben si van a ser contagiados y ya están heredando inclusive en vida, o sea, no, ni tan siquiera han sido contagiados y están diciéndole, mira, hijo uno, yo llamemos a mi abogado de cabecera, te voy a dar tanto, a mi hijo 2 tanto, a mi esposa tanto. Y tal vez ni se va a morir, pero ya está heredando porque sabe de que en cualquier momento en su mente se va a contagiar y se va a morir. Fíjate de que me voy a ver, dándote una pequeña respuesta de lo que estás diciendo, me voy a ver como un abogado, que no lo soy,
soy psicólogo, veo la salud mental y emocional, pero eso es bueno y saludable. ¿Por qué? Hay muchas familias que a raíz de este acontecimiento, de que alguien fallece y no aclaró, y no hizo testamento, y no heredó en vida, se dan los conflictos por muchos años. Y muy feos, exacto, por dinero. Entonces, ahí viene, ¿verdad? Qué bien que en vida hagamos ese tipo de... Sin embargo, más allá de decir, por esto que está pasando, crear un nivel de madurez y conciencia y decir, mejor hoy, ¿verdad? Que estoy con un nivel de conciencia, con una racionalidad, y me gustaría que se diera de esta forma. Entonces, veámoslo así, ¿verdad? Más allá de que estén haciendo críticas o señalamientos al abuelo o a la mamá o al papá de estar haciendo estas acciones. O sea que es bueno y recomendable de que usted ordene sus finanzas por cualquier cosa. Excelente. Si tiene capital y quiera o no, usted es el que va a dejar la herencia, pues que realmente lo deje ordenado para evitar esos conflictos familiares. Ahora, ¿qué nos puede decir como un consejo así? Y no importa, porque ese es un programa de libre expresión, claro, siempre guardando el respeto y el criterio de cada persona. Acuérdense que no todos pensamos iguales ni tenemos posiblemente las mismas creencias, pero así, ¿qué les puede decir a las familias salvadoreñas que están sumergidas en este momento del terror? Y digo, ya ni miedo a morir, sino que un terror, un pánico a morir, que inclusive hasta pueden soñar que se están muriendo de este virus. ¿Qué recomendación los puede dar para ir finalizando con la entrevista a las familias salvadoreñas y de todo el mundo que nos esté viendo? Sí, fíjate de que mencionaste algo hace un momento donde dijiste el tipo de vida o la calidad de vida que podemos llevar, porque eso sí la ciencia misma lo ha definido de esta forma, que a medida que llevas un nivel de vida con una alimentación adecuada, con tus sueños reparadores, ¿verdad? Las horas de sueño que todos necesitamos, comer sano, tus células inmunes trabajan mucho, ¿verdad? Para como el mecanismo de defensa, por un lado, ¿verdad? Y por otro lado, hacer mención de lo que puntualmente estabas diciendo, de cómo manejar esta situación. Yo quiero decirte de que bien que hagan mención de la cantidad de personas que están siendo, cuando digo que bien, por dar a conocer, ¿verdad? Si cómo va la curva, como decimos, ¿verdad? De contagios, para no entrar en mayor pánico y crear un nivel de conciencia. A eso me refiero cuando, qué bien que den a conocer eso. Ahora, no estar como hay miles de personas, y te digo por conocimiento de causa, que están tan al pendiente y que han hecho hasta grupos de WhatsApp y empiezan a discutir lo que habló el presidente o un ministro, como para crear más pánico, pues, ¿verdad? Y ansiedad. Ahí es donde viene lo que tú dices, tratar de saber que esto, si todos acatamos las recomendaciones del caso, te digo, no va a ser tan catastrófico como en otros lugares. Ahora, trasladar de una manera equilibrada de que esto es, como muchas pandemias que han existido a través de los siglos, situacional. ¿Qué va a pasar? Ahora, que todos podemos estar en esa inestabilidad, sí, pero hay otros que están peores. Entonces ahí es donde viene el apoyo de alguien que puede ver en la otra persona que le está afectando, para evitar pues que eso se siga creando dentro del núcleo familiar. Porque quiero decirte una cosa, ahorita hay hasta problemas en los hogares porque no estábamos acostumbrados a pasar tantas horas dentro de la convivencia de los mismos seres queridos. Entonces debe de aprender a convivir en sociedad, ¿verdad? Entonces considero de que no deberíamos de tenerle miedo a la muerte. Solamente es un paso más,
de nuestra vida. Sí, pero eso, así como lo que estás diciendo, los adultos debemos de trasladar a nuestras otras generaciones eso que estás diciendo. Porque el adulto es el que tiene credibilidad ante nuestros hijos nietos, ¿sí? Y nietos. Entonces, ahí es donde viene la capacidad de cada uno de nosotros. Y alguien puede decir, pues sí, pero es fácil hablarlo, ¿verdad? Claro. No, pongámoslo en práctica entonces, ¿sí? Apoyémonos de personas que son positivas y no personas negativas, ¿verdad? Entonces, hay muchos ejemplos que puede poner alguien, pero veamos, saquémosle algo positivo, ¿verdad? Y yo digo, gracias Lick por acompañarlos, y para ir finalizando esta entrevista, considero de que si usted le tiene un gran miedo a la muerte o pánico a esas alturas, tómelo del lado positivo. ¿Qué significa? Haga un stop, y en ese stop haga un círculo o un análisis de su vida. Entonces usted va a encontrar la causa, el por qué tiene miedo a morir, porque su subconsciente ya sabe lo que tiene pendiente de cerrar en su ciclo de vida. Entonces, si todavía está vivo y está viendo ese programa, nada le cuesta rectificar, que es de humanos rectificar y ser mejores personas, ¿o no, Lick? Correcto. Y algo que dijiste, quiero agregar, de que busquemos por qué es que tenemos esos miedos y temores, y si buscamos que fue porque hay un duelo no resuelto de alguien, ahí puede estar cayendo la figura de ese miedo desenfrenado hasta lo que tú dices, ¿verdad? Que hay quienes que están tan enfermos y que están tan mal que no quieren hasta ni dormir por el hecho de que no piensan que hasta no van a amanecer al día siguiente. Ahí tendríamos que buscar una ayuda, y qué mejor que con el licenciado Cuellar, es psicólogo, sexólogo, y también tiene la habilidad hipnótica. Y ahí vamos a colocar sus datos para que los que estén interesados, si están en esa psicosis, puedan contactarlo y también tener una ayuda si ya realmente esto pasa de la magnitud donde usted lo puede controlar. Gracias por estarnos acompañando. Nos vemos en un próximo programa. Recuerden que estas entrevistas son cortas porque deseamos brindarle lo esencial para que lo recuerde en su mente. Gracias.